Muy buenos días, soy el ingeniero Desiderio Burdet. En esta oportunidad estaremos dando la primera clase de presupuesto eléctrico y electrónico, la cual consta de la introducción de qué es el uso de un presupuesto, para qué es su uso, cuáles son sus funciones principales y sobre todo las necesidades que hay de realizarlo de forma periódica, ya sea por periodos largos o periodos cortos, dependiendo de tu función tanto en empresa como en algún tipo de organización. Introducción al presupuesto. En esta parte tenemos que mencionar específicamente necesidades de presupuesto. Dentro de un sistema de presupuestos, primero se tiene que hacer una planificación de operaciones, el control del presupuesto, claridad de lo que se va a hacer en un proyecto, cuáles son las expectativas del mismo, tanto en cualquier tipo de negocio, como en el área pública, como en el área privada. Dentro de esas actividades se tiene que hacer de una forma muy generalizada una planificación concisa, un control que básicamente es como una planificación administrativa. Estas responsabilidades va a estar a cargo de la administración y va a estar a cargo también de la parte operativa, llámese ingeniería, llámese área de mantenimiento. Esto es muy necesario porque se va a tener como una visión a corto, mediano y largo plazo en el área que estamos, que va a ser netamente eléctrica, en algunos casos se interactúa con el área civil, pero se tiene que tener una visión de lo que se desea para comprobar alcance y ver cuánta necesidad hay de un rubro o no y cuánta capacidad hay operativa para alcanzar ese objetivo con el personal idóneo o con un contratista externo. En esta parte de la clase vamos a definir por qué es necesario un presupuesto. Vamos a partirlo o a definirlo en tres partes. La primera es que dentro de un sistema, en caso de ser tu propio jefe o trabajar en una empresa, por ejemplo, si eres tu propio jefe, se toma muy descuidado o no se toma en cuenta a tiempo un presupuesto. Se dan varias situaciones. La primera, se trabaja sin una planeación correcta y se dan gastos innecesarios o no se logra el alcance correcto en un momento dado. Por eso se debe pensar o estipular que sea mensual, anual, dependiendo de la situación de la empresa o del rubro a que te dedicas. Otro detalle dentro de esto es que hay que definir muy bien los recursos disponibles para hacer las cosas, ¿ok? En base a alcance, necesidades y sobre todo qué tan operativa es la empresa en su área de trabajo y qué también lo puede hacer su personal y qué otras áreas se necesitarían trabajar con personal externo. Por eso es necesario saber tanto recurso humano como recurso monetario. Y con esto tú puedes dar una aproximación correcta de estado financiero, en dado caso, y presupuestos que soporten eso. La otra parte que es muy importante es reducir incertidumbre. ¿Qué es esa incertidumbre? Periodos de trabajo, ventanas de tiempo para realizar ciertas operaciones. Un ejemplo dado puede ser clima. El clima te impide hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en área eléctrica, una cámara transformadora externa no se debería hacer en invierno, o si no hay que trabajar de otra manera. Y si vas a trabajar algo que es indoor o en interiores, lo puedes hacer en cualquier parte del año y tu presupuesto puede ser un poquito más ágil. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para que no haya incertidumbre en el trabajo. A continuación vamos a ver objetivos generales y objetivos específicos de un presupuesto. Objetivos generales básicamente es que te sirva como una herramienta de previsión y control para ayudar a la administración de una organización. Tú lo que quieres tener son políticas correctas de trabajo que te ayuden a tener un control eficiente de tu esfuerzo como mano de obra, tu esfuerzo económico y tus recursos. Objetivos específicos. 1. Proporcionar expectativas definidas que son el mejor marco de referencia para juzgar desempeño tanto de empleados como de cualquier tipo de política de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Por ejemplo, que también tus empleados desarrollaron un rubro de algún tipo de planificación, ya sea en un programa como Project, etcétera. Tú puedes valorar qué tiempo duró o no. El otro objetivo es ayudar a los administradores a coordinar sus esfuerzos de manera que los planes de una organización alcancen los objetivos. Con la misma dinámica, suponiendo que estemos en Project con algún tipo de plantilla, se puede ir viendo rubro por rubro cómo se logró avanzar y qué tan satisfactorio fue el desarrollo de ese rubro. A continuación vamos a ver normativas necesarias para la reglamentación de presupuestos. Básicamente es que dentro de cualquier presupuesto que se vaya a hacer hay que tomar en cuenta normativas las cuales van a dar marco de desarrollo, legalidad al presupuesto que se va a hacer. Esto más que todo para empresas de gran tamaño y empresas que tienen que manejarse con el área pública. Dentro de estos va a estar
por supuesto, en primer lugar, la Constitución de la República de Panamá, por cualquier tipo de legislación que es necesaria dependiendo del área en que estemos, ¿no? Por ejemplo, el área laboral tiene su normativa. La Ley 30 de 1992 es una de ellas. El Código Administrativo de la República de Panamá, cómo se manejan las empresas. La Ley 30 del 20 de julio de 2006, vigente. El Código Fiscal, que es muy importante, porque hay que saber, dependiendo de la sección de trabajo, si eres un rubro terciario como servicio, si eres primario como agro, en agro ya es bastante diferente. En el área de nosotros que es eléctrica vamos a estar en servicio y tenemos ciertas legislaciones para trabajar. Algunas normas internacionales de información financiera de la NIF, eso es para una empresa de un gran tamaño porque tiene que compartir información con servicios de legalidad fiscal como la UAF, que eso pasa con la DGI. Y el Código de Trabajo de Panamá. El Código de Trabajo de Panamá es muy importante porque va a tener en cuenta cuál es la legislación para los empleados que se va a tener dependiendo del área de trabajo en Panamá, ya sea zona 1 o zona 2, y todo eso va a ser necesario para la proyección de presupuesto en base a personal y demás. Dentro de el temario o el capítulo que estamos viendo es necesario comprender ecuaciones económicas y contables básicas de aplicación. Dentro de estas está la más básica, que es activo igual a pasivo más capital. Esta ecuación es un pilar de la contabilidad y se basa en el sistema de registro de partida doble, si es un diario general, dónde se aplican los cargos, dónde se aplican los abonos. Esto es muy necesario porque en presupuesto también hay que tomar en cuenta las posibles y muy necesarias amortiguaciones cuando son a largo plazo, dependiendo de cuánto dinero entra a la empresa o no. Entonces, estas ecuaciones se aplican en todo momento y se realiza a base de diferentes transacciones comerciales, ya sea por pagos, ya sea por amortiguaciones a deuda, ya sea por las grandes necesidades de asiento en libro y registro contable. Y para aterrizar en lo que vamos a estar viendo a través de todo este capítulo que viene, es muy importante tener en cuenta y saber definir bien qué es activo, qué es pasivo y qué es capital. Dentro de la ecuación que estamos mencionando de activo, pasivo y capital, vamos a ver lo que es activo. Para darles un ejemplo activo, activo se conforma de dos partes, circulante y no circulante. Este circulante puede haber caja efectivo, algún tipo de depósito en banco, inventarios o mercancía, bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipo, todo lo que se usa para desarrollar las actividades dentro de ya sea una empresa o ya sea un proyecto como tal. No circulante, hay varios tipos de no circulantes. Por ejemplo, va a estar documentos por cobrar, o sea, facturación que está pendiente, maquinaria, mobiliario, equipo oficina. Hay bienes que son inmateriales e intangibles. Por ejemplo, si tuviéramos una compañía de comunicaciones, sería muy necesario tener ciertas licencias de banda, ¿no? Por ejemplo, aquí en Panamá tenemos 4 bandas, que son las bandas de comunicaciones de celular, que actualmente son las que manejan las compañías de celulares. Esas tecnologías de bandas, muchas de ellas pertenecen a propietarios como Nokia, entre otros, ¿no? Eso serían unas patentes. Esas patentes puede ser, en el caso de que una empresa lo tenga, un activo de ella. Dentro de lo que estamos conversando de activo, pasivo y capital, vamos a definir lo que es pasivo. Pasivo, si lo interpretamos a una persona natural o a un simple ciudadano, un ejemplo muy básico de pasivo es una tarjeta de crédito, que es una deuda que se tiene de un tiempo que se va amortiguando poco a poco. Dentro de las empresas existen muchas maneras de pasivo. Por ejemplo, préstamos que se pidieron para fundar la empresa, préstamos que se piden para poder solventar el contrato, y estos tipos de sistemas se tienen que ir amortiguando en base a periodos de trabajo y en base a tiempos estipulados de ya sea pago de letras o pagos a corte por un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando se hace algún tipo de pago a créditos, te dan a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, y al corte se debe cancelar, muy parecido a los cortes de tarjeta. Así que para reducirlo a una expresión sencilla es cuando se debe algo, independientemente de la figura que se tenga, eso es parte o compone lo que es el pasivo. Dentro de las 3 partes de la ecuación nos queda pendiente explicar lo que es capital. El capital en primera instancia es de inversión inicial en una empresa. Por ejemplo, cuando se tiene alguna SA o se funda una SA, siempre se va a ver en el registro público definido cuál fue el capital inicial de inversión. Dentro del capital vamos a tener por definición la acumulación o el desglose neto
tanto de el diferencial entre activos y pasivos. Por ejemplo, si ya se logró amortiguar algún tipo de préstamo y se logró hacer los pagos correspondientes de una empresa en un periodo dado, lo que sobra o se tiene de utilidad y ganancia va a capital. En cuanto a esto que estamos viendo, ya tendríamos definido tanto activo, capital y pasivo, que es lo más importante dentro de las ecuaciones económicas de una empresa y de la confección de un presupuesto. Entrando en materia de presupuesto, vamos a ver en primer lugar el modelado de presupuesto. Los modelados de presupuesto son varios. Hay plantillas para trabajarlos, hay programas para trabajarlos. En las plantillas básicas de presupuestos vas a ver muchas formas y estilos, ¿no? Pero para construir tu propia plantilla hay ciertas cosas básicas que podemos considerar. Primero que todo, logotipo de empresa. Otro detalle que podemos ver allí son datos de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la empresa, ubicación, algún detalle muy rápido de a qué se dedica y lo típico de una plantilla, ¿no? Razón social, dirección, teléfono, contactos de correo electrónico. Y si en algún arte está bien y queda de buena forma, se puede poner algún tipo de contacto a redes o contactos para asistencia al cliente, entre otros tipos de plantillas. Pero lo más básico de ellas es que se vea los datos de la empresa y se vea el logo de ella. Dentro del modelado de presupuesto, también tenemos que tomar en cuenta el número de presupuesto, ¿no? Dependiendo de cuántos presupuestos se están haciendo o algún tipo de tipificación. Muchos lo hacen con el mes y el año, otros lo pueden hacer en base a el número de presupuesto ese año. La otra parte muy importante del modelado de presupuesto son los datos del cliente. Puede ser un ejemplo, si estamos haciendo la instalación eléctrica de el cliente José Pérez o del cliente Ministerio de Educación, dependiendo si es una escuela y estamos haciendo algún trabajo allí, entonces debe llevar el dato de ese cliente. Obviamente va a ir direcciones, va a ir el tipo de cliente, si es, por ejemplo, oficial, no oficial, privado o no privado. Se debe tener en cuenta también la sumatoria de precios, cómo van a estar estipulados en base al tipo de rubro que va a llevar. También se tiene que tomar en cuenta los subtotales, los costos de obra y mano de obra, los costos de materiales y sobre todo la tributación o impuestos, que en nuestro caso de la legislación panameña es un ITBM 7%. Eso debe estar incluido allí por tipificaciones de servicio. Y por último debe ir en algún tipo de color, si de ser posible, como las partes del presupuesto. Por ejemplo, si estamos haciendo algún tipo de instalación eléctrica muy sencilla que solamente tiene acometida y áreas internas, puede ser acometida, áreas internas, comunicación, alarma contra incendios, y se puede tener algún tipo de color para cada área y así se ven los avances de ella. Más fácil para el que esté trabajando allí.